Buenas tardes, espero que estén listos para subir de nivel, porque esto es Entre Noobs. Prepárate para entrar al mundo gamer y vivir los videojuegos como nunca antes. Pónganse cómodos, que la partida acaba de comenzar. Muchacho, me he dado cuenta de algo, y es que cada cierto tiempo vuelve a aparecer ese mismo tipo de persona que piensa que los videojuegos son solo para matar el tiempo. Pero si te pones a pensarlo con calma, hay mucho más trabajo del que se piensa. En efecto, la gente ignora que los videojuegos actuales ya son casi experiencias cinematográficas, y poco a poco dejaron de ser únicamente entretenimiento vacío. Exacto, porque estos cuentan con narrativa, música, actuación, dirección de arte y animación. Y claro, que a diferencia de las películas, en los juegos tú eres quien vive la historia. Y eso no lo tiene ningún otro medio. Y un juego que te transmite muy bien las emociones y las relaciones entre los personajes es The Last of Us. Con un guión sólido, relaciones y situaciones de los personajes que no hacen más que hacerlos mucho más humanos. Y la serie demostró lo bien planteada que está la relación entre Ellie y Joe. Pero los juegos tienen esa profundidad adicional, al ser tú quien toma las decisiones y soporta las pérdidas con ellos. Y esa inmersión es producto de las mecánicas, el ritmo y el diseño que intensifica la carga emocional. Por eso el título funciona tan bien desde lo narrativo. Y ahí entendimos algo importante. Los videojuegos pueden construir emociones igual que el cine o la literatura, pero usando herramientas propias. Y otro juego donde eso se presenta de una manera muy buena es Dispatch, un juego que en primera instancia parece ser un juego clásico de superhéroes, pero en este caso tú estás encargado de reformar a los villanos, que en realidad son personas rotas que de una u otra manera simplemente quieren sanar. Eso suena mucho más profundo de lo que se podría entender con solo el concepto inicial, pero también cuéntame un poquito más del protagonista. Robert Robinson III parece estar en un estado de agotamiento emocional constante, esto tras diversos acontecimientos que lo dejan en una situación bastante vulnerable como superhéroe. Parece haber perdido el significado de lo que es ayudar a las demás personas. O sea, ¿que no todo gira alrededor de salvar a las personas? Exacto, se centra mucho más en las relaciones que formas con el resto de los personajes. Todo esto acompañado de una variedad de música que te guía entre las diversas emociones que sienten estos mismos, ya que puedes elegir mentir, actuar impulsivamente o intentar ayudar, pero cada una de estas decisiones deja consecuencias. Y con todo esto, el jugador toma un rol mucho más importante en la carga emocional, ¿verdad? Sí, hay una parte muy fuerte relacionada con Invisigal, una villana que participa en el programa de rehabilitación. La relación con ella cambia profundamente después del sacrificio de Chase, que era prácticamente como un hermano para el protagonista. Precisamente ahí es donde logramos ver cómo el juego maneja el tema de la culpa y el duelo. Y ahí es donde tus decisiones pasadas y las que tomes más adelante toman un mayor peso, ya que la relación entre ellos puede llegar a reconstruirse o podría romperse completamente. Ese es el punto fuerte del juego, ya que son tus acciones las que solucionan o crean los problemas. Y claro, el juego no deja todo esto desde una sola interpretación. Eso es algo que los videojuegos manejan muy bien. Convertir al jugador en parte activa del conflicto emocional, y con lo que me contaste del juego siento que podría trabajarse una serie completa. Y ahora con el otro lado de la moneda, siendo uno de mis juegos favoritos, Rain War. Este se diferencia mucho de Dispatch, ya que en este juego en su mayoría no tiene diálogos prácticamente. De hecho, puedes llegar a pasarte el juego sin desbloquear esta función. Y el juego no te cuenta la historia de manera directa, depende del jugador explorar y encontrar los fragmentos de la historia. ¿Quieres decir que la narrativa está mucho más centrada en la ambientación de los escenarios? Sí, y este juego lo logra muy bien. Tú controlas una criatura que es un Slugcat, y todo el ecosistema que te rodea parece tener vida propia independientemente de que tú estés ahí o no, donde casi todos los enemigos son más grandes y fuertes que tú. Y entiendo que todo esto te genera una sensación de vulnerabilidad constante, ¿no? Sí, porque muchas veces no te sientes como el protagonista, ya que eres más como otra criatura que quiere sobrevivir en ese ecosistema. Y cuando llega ese momento, cambia completamente la forma en la que interpretas la historia. O sea, ¿como Undertale? Porque este juego no trata de ser el más fuerte, sino de ser el más audaz. Justo eso, se trata de sobrevivir, soledad, exploración y tener cuidado con la gravedad. Esto acompañado a los escenarios y la música generan una sensación de melancolía. Creo que también le ayuda al juego gran parte de la historia que esté abierta a interpretación. Claro, la comunidad creó gran variedad de teorías sobre el significado del mundo, las ruinas y el viaje del Slugcat. Y si hablamos de juegos donde la comunidad prácticamente ayudó a construir la historia, definitivamente tenemos que hablar de Five Nights at Freddy's. Porque al inicio parecía simplemente un juego de jumpscares, pero mientras más avanzabas, más raro se volvía todo. Scott Cawthon nunca te decía directamente de qué estaba pasando. Te dejaba pistas escondidas, minijuegos extraños, llamadas telefónicas, periódicos, detalles visuales. Y la gente empezó a conectar todo eso. Y ahí es donde nació todo el tema del lore. Exacto, porque el fandom convirtió el análisis del juego en parte de la experiencia. La gente analizaba cuadro por cuadro, armaba cronologías, teorías gigantescas, intentando entender qué había pasado realmente con los niños desaparecidos o quién era William Afton. Y honestamente eso hizo que FNAF creciera muchísimo más allá de los juegos. Literalmente internet ayudó a expandir la saga.
Totalmente, YouTube explotó gracias a FNAF. Muchísima gente conoció la saga por videos de teorías, y lo más loco es que incluso las películas empezaron a agarrar cosas del lore que la misma comunidad hizo popular. Entonces, al final Scott ponía las piezas, pero los fans terminaban armando el rompecabezas completo. Y eso hizo que la experiencia de FNAF se sintiera mucho más colectiva. Y pasando a algo muchísimo más exagerado y estilizado, Devil May Cry 5 es literalmente espectáculo puro. Desde los juegos más antiguos, la saga siempre tuvo esta rivalidad entre Dante y Vergil. Pero en la saga todo se explota muchísimo más, sobre todo porque Vergil literalmente dividió su lado humano y demoníaco en Vi y Urizen. Y ahí el conflicto ya no es solamente físico. Porque Vergil siempre estuvo obsesionado con el poder, mientras que Dante es muchísimo más relajado y emocional. Y lo increíble es que el juego transmite eso hasta en la forma de pelear. Dante pelea de manera súper caótica y creativa, mientras que Nero es mucho más agresivo y Vergil se siente más elegante y técnico. O sea que cada personaje tiene identidad incluso en gameplay. Efectivamente, eso es lo grandioso de Devil May Cry. El gameplay también cuenta con quiénes son los personajes, y además el juego quiere que te veas bien peleando. No solamente importa ganar, importa el estilo. Incluso la música cambia dependiendo de qué tan bien juegas. Mientras más estilo haces, más intensa se pone la canción. Por eso mismo, esto hace que las peleas se conviertan en una coreografía. Y visualmente también es una locura, porque las cinemáticas parecen videoclips de acción. Devil May Cry nunca quiso sentirse realista, quiere sentirse exagerado, rápido, caótico y divertido. Y justamente ahí está su identidad artística. Y si hablamos de narrativa emocional, Beyond Two Souls entra facilísimo ahí, porque este juego prácticamente parece una película interactiva. Pero lo interesante es que la historia no está contada de forma cronológica, sino que el juego te muestra distintas etapas de la vida de Jodie y tú mismo tienes que ir conectando todo emocionalmente. Y eso hace que el personaje se sienta mucho más humano. Porque no solamente ves momentos importantes, también ves escenas tranquilas, silencios incómodos, conversaciones normales. Y ahí es donde realmente conectas con Judy. Además, todo el tema de Aiden también tiene muchísimo peso emocional. Porque no se siente solamente como un poder. Aiden prácticamente representa el aislamiento de Judy que carga toda su vida. Ella siempre se siente distinta al resto, observada o utilizada por otras personas debido a sus habilidades, y la actuación ayuda muchísimo a transmitir eso. Sobre todo por la captura de movimiento. Exacto, Elliot Page y Willem Dafoe hicieron captura de movimiento completa, entonces las expresiones se sienten súper naturales. Hay escenas donde literalmente un silencio transmite muchísimo más que el diálogo, y como el jugador toma decisiones, termina sintiendo responsabilidad emocional por todo lo que pasa. Más que acción, el juego busca que conectes emocionalmente. Y otro juego que golpea muchísimo emocionalmente es The Walking Dead de Telltale, porque más allá de los zombies, la saga realmente trata sobre Clementine y cómo va creciendo en un mundo destruido. En el primer juego la vemos siendo una niña completamente vulnerable, pero mientras avanzan las temporadas, poco a poco madura hasta convertirse en alguien obligado a sobrevivir en un mundo apocalíptico. Y el jugador cambia emocionalmente junto con ella. Porque el juego hace que sientas responsabilidad emocional por todo lo que pasa a Clementine. Sobre todo en la primera temporada con Lee, las decisiones ya no se sienten como elegir una opción, sino como intentar proteger a alguien que realmente te importa. Porque el juego primero hace que te encariñes muchísimo con los personajes y luego te golpea emocionalmente. Y aunque visualmente no busca verse ultra realista, igual tiene una identidad súper fuerte gracias al estilo tipo cómic. Además, los momentos tranquilos ayudan muchísimo a eso. Las conversaciones normales, los pequeños momentos humanos, hacen que después las escenas fuertes peguen muchísimo más. Un juego increíble que es otro de mis favoritos es Nier Automata, que tiene de las mejores bandas sonoras de todo el gaming. Ganó premios internacionales y lo mejor es que sus canciones son cantadas en un idioma inventado por Amy Evans, que es el lenguaje del caos. La idea era representar un lenguaje demasiado avanzado para nuestro tiempo actual, y eso encaja perfecto con la atmósfera filosófica y post-apocalíptica del juego. Porque Nier no solamente habla de robots peleando. Exacto, habla sobre el cuestionamiento que empiezan a tener los robots sobre su existencia, cómo estos al empezar a desarrollar conciencia adoptan personalidades más humanas, construyen su identidad y empiezan a cuestionar su propósito en este mundo. Algunos incluso desarrollan emociones mucho más profundas, como lo son la depresión y el amor, y la música acompaña constantemente estos temas psicológicos. Hay canciones que se sienten tristes incluso cuando no entiendes las palabras. Y eso demuestra el poder emocional de la composición musical. Llegamos a la historia del fantasma de Esparta, en God of War 2018, donde la dirección visual nos presenta a un Kratos más calmado, pero aún firme con sus creencias. Sí, y eso es interesante porque el juego no borra su pasado, lo carga constantemente. Kratos sigue siendo el mismo guerrero, solo que ahora intenta controlarse. Exacto, y el diálogo de la saga griega, los dioses del Olimpo me han abandonado, sigue teniendo el peso incluso en esta nueva etapa del personaje. Y de hecho, ese abandono es lo que explica muchas de sus decisiones en posteriores. En este juego vemos un papel completamente distinto para Kratos. En su batalla contra Baldur, sus expresiones muestran a un hombre que ha cambiado, dejando atrás parte de su brutalidad, transformar una nueva familia con Faye.
Ahora, con la llegada de su hijo Atreus, la historia toma un mayor peso emocional. Y esa relación es clave porque no es algo totalmente estable. Se nota que Kratos no sabe cómo ser padre en este nuevo mundo, especialmente después de todo lo que vivió. Este vínculo no es sencillo, ya que viene marcado por los acontecimientos de la saga griega, donde Kratos, engañado por Ares, termina asesinando a su esposa Lisandra y a su hija Calíope. Por eso, su relación con Atreus se siente distante al inicio. Claro, y eso explica por qué es tan reservado con él. No es falta de cariño, sino que miedo a repetir su pasado. Aunque se nota su preocupación en varias escenas, todavía mantiene una actitud autoritaria, propia de su historia como guerrero. Pero poco a poco ese control empieza a romperse, y es ahí donde se ve realmente la evolución del personaje. Y uno de los mejores ejemplos de dirección cinematográfica en videojuegos definitivamente es Uncharted 4, porque este juego literalmente parece una película interactiva. Lo impresionante es cómo mezcla el gameplay y cinemática sin romper el ritmo. Muchas veces ni sentís cuando termina la escena y empieza el gameplay. Sí, eso hace que todo se sienta súper natural. Exacto, además Nathan Drake se siente demasiado humano. Se cansa, improvisa, falla, se asusta. No parece el típico héroe perfecto, y eso ayuda muchísimo a que conectes con él durante toda la aventura. Naughty Dog manejó increíblemente bien las animaciones y actuaciones. Totalmente, incluso hoy el juego sigue viéndose increíble visualmente. Las persecuciones, las escenas de acción, la iluminación, las expresiones faciales, todo tiene un nivel cinematográficamente alto. Y aún así, nunca deja de sentirse como un videojuego, porque el jugador sigue participando constantemente en toda la atención de las escenas. Y es por eso que mucha gente lo considera uno de los juegos más cinematográficos de la historia. Porque logra combinar narrativa, gameplay y dirección visual de una manera increíble. Y obviamente no podemos irnos sin antes mencionar un juego queridísimo en la comunidad peruana, y estamos hablando de Left 4 Dead. Exacto, porque detrás de todo el caos, el juego muestra un mundo completamente destruido por una infección conocida como Green Flu, donde gran parte de la población terminó convirtiéndose en infectados extremadamente agresivos. Y los protagonistas son simplemente sobrevivientes comunes intentando escapar de todo eso. Sí, en Left 4 Dead 1 seguimos a Bill, Zoe, Francis y Louis, 4 personajes completamente distintos que terminan formando un grupo por necesidad mientras buscan un lugar seguro. Y algo interesante es que el juego nunca intenta convertirlos en héroes perfectos. Exacto, se sienten como personas normales atrapadas en una situación desesperada, y eso ayuda muchísimo a la ambientación del juego. Mientras que Left 4 Dead 2 muestra otro grupo distinto de sobrevivientes. Sí, Nick, Coach, Ellis, Rochelle, quienes también intentan sobrevivir mientras atraviesan ciudades destruidas, pantanos y zonas militares completamente colapsadas. Y aunque el juego tiene pocas cinemáticas, los personajes igual terminan teniendo mucha personalidad. Porque gran parte de eso se construye mediante sus diálogos durante las partidas, bromean, discuten y reaccionan al miedo, y comentan constantemente lo que pasa alrededor de ellos. Y eso hace que el jugador se sienta acompañado incluso en los momentos más tensos. Exacto, además el juego transmite constantemente desesperación y peligro usando la ambientación, los sonidos y los escenarios abandonados llenos de rastros de personas que no lograron sobrevivir. Y ahí es donde entra también el gameplay. Sí, porque Left 4 Dead está completamente diseñado alrededor de la cooperación. Ir separado casi siempre termina mal, así que el juego obliga al equipo a mantenerse unido y ayudarse constantemente. Y eso hace que la experiencia se vuelva mucho más intensa. Exacto, hay infectados especiales como el Hunter, Smoker o Tank que pueden separar fácilmente al grupo, entonces los jugadores tienen que reaccionar rápido para salvarse entre ellos. Y el famoso director IA también ayuda muchísimo a eso. Sí, ese sistema cambia dinámicamente las hordas, objetos y momentos de tensión, dependiendo de cómo está jugando el equipo. Entonces ninguna partida se siente igual a otra. O sea que el juego controla constantemente el ritmo de tensión y descanso. Exacto, y gracias a eso, cada campaña termina creando momentos únicos entre los jugadores. Muchas veces las personas recuerdan más las experiencias que vivieron con sus amigos que la historia principal en sí. Y algo importante es que no necesitas presupuestos gigantescos para crear arte. Exacto, juegos indies como Cuphead, Hollow Knight demuestran eso perfectamente. Cuphead literalmente parece una caricatura animada de los 30. Mientras que Hollow Knight usa escenarios oscuros y melancólicos para construir una atmósfera increíble. Y ambos tienen identidades visuales súper fuertes. Entonces, viendo ejemplos como todos estos, es difícil decir que los videojuegos no son arte. Porque utilizan herramientas artísticas igual o incluso más complejas que otros medios. Música, actuación, escritura, dirección visual y además interacción. Desde la narrativa colectiva de Five Nights at Freddy's, hasta el peso emocional de The Walking Dead, la construcción atmosférica de Rainworld, la música filosófica de Nier Automata, o la evolución emocional de Kratos en God of War. Los videojuegos demostraron que pueden generar emociones reales y experiencias artísticas completas. Y así cerramos el episodio de hoy Entre Noobs. Gracias por acompañarnos y compartir este espacio gamer con nosotros. Nos escuchamos en la próxima partida.